Hola, en este video resolveremos el ejercicio 1881 de Demidoves. El ejercicio es la integral de d de x sobre x cubo más 1. Entonces sabemos que el x cubo más 1 se puede calcular sus factores y que sería x más 1 multiplicado por x cuadrado menos x más 1. Lo que hay que hacer es, para evitarnos hacer el planteamiento de fracciones parciales y el sistema de ecuaciones, es que nosotros encontremos una relación entre estos dos factores que mediante restas o sumas se simplifiquen. De esta manera tenemos, en vista de que el de mayor orden es x cuadrado, vamos a poner el primero, x cuadrado menos x más 1. Y tiene que restarse con el otro factor de x más 1 y simplificarse. Aquí necesitaremos, lógicamente, para que se anulen los x cuadrados, necesitamos un término de x. Y podemos probar, por ejemplo, con más 1, menos 1, etcétera. Como que estuviéramos haciendo el cálculo de las raíces de Ruffini. Asimismo podemos hacerlo aquí hasta determinar el coeficiente de aquí para que simplifique toda esta expresión y nos quede solamente una constante. No nos queden los términos x cuadrado ni los x. Hemos realizado previamente un cálculo haciendo una inspección y también planteando unas ecuaciones y hemos calculado que aquí es menos 2, el coeficiente adecuado. Vamos a demostrarlo. X cuadrado menos x más 1 menos, el lado derecho sería x cuadrado menos 2x más x menos 2. Seguimos resolviendo. X cuadrado menos x más 1 menos x cuadrado menos 2x más x es menos x, pero por el signo de afuera más x más 2. Simplificamos esto, sería x cuadrado menos x más x y nos queda más 1 más 2 sería 3. ¿Qué significa esto? Que si toda esta expresión le dividimos para 3, el resultado será 1. Y este 1 podemos multiplicarle aquí, que no altera. Entonces ahora reemplazamos. Tendremos en el numerador lo que hemos calculado. X cuadrado menos x más 1 menos x más 1, x menos 2. Todo esto dividido para 3 en d de x y abajo x más 1, x cuadrado menos x más 1. Podemos expandir el numerador y tendríamos un tercio de, el primer factor es x cuadrado menos x más 1 en d de x más 1, x cuadrado menos x más 1, menos un tercio de x más 1, x menos 2 en dx sobre x más 1, x cuadrado menos x más 1. Seguimos ahora resolviendo algebraicamente antes de intentar calcular las integrales. Esto se simplifica y esa es la idea de este arreglo. Igual acá x más 1 con x más 1 y nos quedaría un tercio de la integral de d de x sobre x más 1 menos un tercio la integral de x menos 2 en d de x sobre x cuadrado menos x más 1. Listo, la primera ya es una integral directa. Entonces la primera integral tendríamos un tercio logaritmo natural x más 1 y menos un tercio integral de x menos 2 en d de x de x cuadrado menos x más 1. Más c porque ya hemos resuelto una integral por lo menos. Ahora vamos a resolver por completación el trinomio cuadrado perfecto y luego sustitución trigonométrica la segunda integral. Entonces parece que tener presente que tenemos x cuadrado menos x más 1 y podemos hacer lo siguiente. Como hemos hecho en otros videos, sacarle un cuarto y nos quedaría 4x cuadrado menos 4x más 4. De aquí podemos hacer lo siguiente, un cuarto, y aquí 4x cuadrado menos 4x, y aquí dejamos más 1 y más 3, que es el 4 más 1 más 3. Y con los tres primeros términos quedaría un trinomio cuadrado perfecto, x cuadrado menos x más 1. Esto es igual a un cuarto. Este es un trinomio, verificamos la raíz de 2x, de esto es 1. 2x por 1, 2x, multiplicado por 2, 4x, cumple. Entonces sería 2x menos 1 al cuadrado y más 3. Aquí lo siguiente que vamos a hacer es sacar el 3 para luego hacer la sustitución trigonométrica. Nos quedaría 3 cuartos de manera directa. 3 cuartos, 2x menos 1. De esto sería al cuadrado sobre 3 más 1. Y por último, sería 3 cuartos. Y aquí tendremos 2x menos 1 sobre la raíz de 3 al cuadrado más 1. Y esto reemplazamos en la integral. Vamos a resolver solo la parte de la integral. Reemplazando en este punto sería
un tercio logaritmo natural de x más 1 menos un tercio. Reemplazamos lo que está en el denominador. Sería 3 cuartos 2x menos 1 sobre la raíz de 3 al cuadrado más 1. Y esto en x menos 2 en d de x más c. Ahora vamos a hacer una sustitución trigonométrica para resolver esto. Tenemos que, al ser un término que el 1 está al cuadrado y se suma con una constante, la equivalencia sería 2x menos 1 sobre la raíz de 3 es igual a la tangente de phi. Aquí debemos despejar x para calcular el d de x y tendríamos que 2x menos 1 es igual a raíz de 3 tangente de phi. Además, 2x es igual a raíz de 3 tangente de phi más 1. Y finalmente, x es igual a 1 medio raíz de 3 tangente de phi más 1. Calculamos el d de x para reemplazar en la integral y tendríamos que será igual a raíz de 3 sobre 2 secante cuadrada de phi d de phi. Todo esto reemplazamos en la integral. Y nos quedaría por el lado izquierdo lo mismo. Entonces sería menos y acá lo mismo. Y sería aquí 3 por 3, 9. Este 4 pasa arriba, el inverso. Sería 4 novenos de la integral. Y en el numerador tenemos que reemplazar el x donde sea pertinente. En el denominador tenemos 2x menos 1 sobre raíz de 3 es la tangente de phi. Y está al cuadrado. Entonces sería tangente cuadrada de phi más 1. Listo. Nos falta ahora reemplazar este x menos 2. X tenemos en este punto que es 1 medio de la raíz de 3 tangente de phi más 1. Eso es x. Ahora menos 2 menos 2. Y por el d de x. El d de x vamos a ponerle en este lado. Sería raíz de 3 sobre 2 secante cuadrada de phi d de phi. Entonces, seguimos resolviendo, pero esto simplificamos todo lo posible. Este sigue siendo lo mismo. Acá podemos simplificar 4, la mitad sería 2. Aquí tenemos un raíz de 3. Y aquí nos quedaría 3 raíz de 3. Y aquí nos quedaría un medio, sería raíz de 3 medios. Tangente de phi, 1 medio por 1, más 1 medio menos 2. Aquí, tangente cuadrada de phi más 1 es una identidad, secante cuadrada de phi. Y por secante cuadrada de phi, d de phi. Entonces esto sigue siendo lo mismo. Entonces aquí tenemos esto como resultado, el secante cuadrada de phi se va con esta. Y nos queda aquí solamente d de phi más c. Resolviendo esto, sería, para nuestros casos, sería el 2 se va con ambos medios. Y multiplicando término a término tendríamos raíz de 3 con este raíz de 3 se va y nos queda solamente un tercio integral de la tangente de phi, d de phi, menos por menos más. El 3 se va con el 3 de acá y nos quedaría 1 sobre raíz de 3, d de phi más c. Y acá sería lo mismo, un tercio logaritmo natural de x más 1. Esto sería, podemos hacer un arreglo aquí, podemos hacer un tercio por 2 sobre 2, logaritmo natural de x más 1 es para después agrupar que hicimos este arreglo, menos un tercio. La integral de la tangente de phi es el logaritmo natural de la secante de phi más 1 sobre raíz de 3. La integral del d de phi es phi por operaciones opuestas más c. Ya, entonces esto tenemos hasta el momento. Y hemos resuelto la integral, pero en términos de otra variable. Tenemos que volver a la variable original. Recordamos el planteamiento que la tangente de phi es igual a 2x menos 1 sobre raíz de 3. Esto podemos asumir que es el cateto opuesto y es el cateto adyacente. Y por tanto, la hipotenusa sería, podemos seguir resolviendo y simplificando. Este sería 4. Sacamos factor común del paréntesis del 4, pero al salir también hay que aplicar la raíz. Entonces raíz de 4, 2. Y aquí ya sería todos los términos sin el 4. Por tanto, la secante de phi es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Además, de este punto podemos decir que phi es igual al arco tangente de 2x menos 1 sobre la raíz de 3. Listo, tenemos este punto y el de acá. Reemplazamos. En este primer término vamos a hacer un arreglo. 3 por 2 son 6. Y este 2 de aquí vamos a ocuparle para exponente del argumento. Logaritmo natural de x más 1 al cuadrado. Al ser un término al cuadrado nunca será un valor negativo.
entonces ya no necesito considerar el valor absoluto, porque siempre será un valor positivo. Menos, aquí tenemos 1/3 logaritmo natural de la secante de phi, que es igual a 2 raíz de 3, que multiplica a x cuadrado menos x más 1, esta a la 1/2, y más 1 raíz de 3 phi. Phi tenemos en este punto, que es el arco tangente de 2x menos 1 sobre la raíz de 3 y más c. Podemos seguir esto operando para llegar a la forma del autor. Aquí podemos considerar una propiedad de los logaritmos. Esto lo dejamos tal y cual está a la izquierda. Este es idéntico. Esto sería 1/3 logaritmo natural del primer elemento. 2 sobre raíz de 3. Como es un término positivo, no ponemos el valor absoluto. Listo. Menos. Por ser menos, menos también acá. Aunque se suman, ¿no? Por ser factores, pero por el menos de afuera se hace negativo. Sería 1/3 logaritmo natural, valor absoluto de x cuadrado menos x más 1. Esto a la 1/2. Y esto más 1 sobre raíz de 3, arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3. Todo esto más c. Esto es un valor que se puede calcular. Entonces, esta es una constante y pertenece a la constante general. Y por ende, no le tomaremos aquí en cuenta. Y de este término de acá, nosotros podemos sacar el 1/2 y bajaría acá. 1/2 por 1/3 sería 1/6. Y como es negativo, sería menos 1/6 logaritmo natural de x cuadrado menos x más 1. Más 1 sobre raíz de 3, arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3 más c. Por esta parte teníamos de nuevo 1/6 logaritmo natural de x más 1 al cuadrado. Aquí podemos agrupar el primer y segundo término y al ser una resta se convierte en una división de argumentos de los logaritmos naturales. Sería 1/6 logaritmo natural de, en el denominador tenemos x cuadrado menos x más 1 y en el numerador tenemos x más 1 al cuadrado y más 1 sobre raíz de 3 arco tangente de 2x menos 1 sobre raíz de 3 más c. Y como ves, hemos podido resolver aquí en resumen sin la aplicación de fracciones parciales, sino con arreglos algebraicos. Y estos son nuestros contactos. Nos veremos en próximos videos.